Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están visitando por primera vez y a todos ustedes que nos visitan siempre. Dios los bendiga. Pero bien, vamos a ir hoy entonces al mensaje y quiero que me acompañen en esto y vamos a hacer una oración para que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Buenísimo. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Señor Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y porque vamos a recibir tu palabra. Te agradezco, Señor, por tus misericordias y te agradezco, Señor, por todas las cosas buenas que vas a hacer con nosotros. Te bendecimos, Padre Santo. Te adoramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Y quiero decirles de que hoy el título del mensaje es ese que están viendo. Y dice, ¿cómo dice? Demasiado tarde. Qué frase más fea, ¿no? No, es demasiado tarde. ¿No? No, ya está. Cerró. Demasiado tarde. No, es una frase realmente preocupante. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a un pasaje recontra conocido. Y ya les digo, es el último de esta serie de postales del reino. Y vamos a comenzar. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí está el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Me imagino que ya más o menos se dan dando cuenta por dónde viene el demasiado tarde. Pero vamos, como saben, la palabra de Dios nunca es tan lineal como lo que parece. A ver, estamos en la última semana de Jesús antes de su crucifixión. Este relato Jesús lo hace en su última semana aquí en la tierra antes de ser crucificado. Todos estos capítulos tienen como un ambiente de despedida. El Señor está diciendo, me estoy yendo. Me estoy por ir. Y hay que tener en mente esto para entender lo que estamos hablando. Galilea está al norte, no está cerca de Jerusalén. Él iba a Jerusalén para la época de las fiestas y para predicarles. Entonces, Jesús no vivía ahí y tenía que ir a Jerusalén cada vez que quería ir. Y cuando iba a Jerusalén, él se quedaba en casa de unos amigos. Estos amigos vivían en un pueblito cercano, pegadito a Jerusalén, que se llamaba Betania. Perfecto. Betania era el lugar donde Jesús iba a descansar. Betania era el lugar donde estaban sus amigos. ¿Saben qué amigos estaban ahí? ¿Qué amigos eran? Lázaro, Marta y María. Eran sus amigos. Ellos eran discípulos, pero ellos no eran apóstoles, eran simplemente amigos de Jesús.
No, entonces Betania era un lugar donde a Jesús le gustaba ir a descansar, a despejarse. Qué lindo, ¿no? Tener un Betania en nuestro corazón y que el Señor venga y descanse con nosotros. Pero igual este no es el mensaje, simplemente es una pequeña reflexión. Pero les decía, entonces, todos los días Jesús iba a Betania, salía de Betania, iba a Jerusalén. Y estamos en la última semana y a él, el viernes siguiente, lo iban a crucificar, ¿no? Y esto comienza el domingo, que es lo que se conoce como el Domingo de Ramos, que se dice. Eso es en el capítulo 21 de Mateo. Y empieza con la entrada triunfal de Jesucristo. Decimos entrada triunfal, Él entra subido a un burrito y la gente tirando sus mantos, tirando ramas para que pase, ¿no? Y también cantamos mantos y palmas desplegando va, alegre el pueblo de Jerusalén, cantando Hosana, ¿no? Le dieron la recepción de un rey el domingo. El lunes por la mañana, Él vuelve a la ciudad y entra al templo. Y en el templo hace un destrozo, literalmente, porque estaban todos los mercaderes vendiendo y él levanta y tira todas las cosas que estaban vendiendo y convirtieron mi casa en una cueva de ladrones. Estaban haciendo negocios adentro del templo. Entonces vuelve al templo, lo purifica y luego bendice a los niños que estaban por ahí, mientras algunos ya empezaron a conspirar para matarlo. Recuerden. Domingo lo recibimos como un rey. Esa entrada triunfal era la entrada profetizada de un rey. Digamos, como un burrito. Sí, estaba profetizado que iba a entrar en un burrito. Y por eso la gente cantaba Hosana, ¿no? Es decir, le cantaban eso. El lunes ya estaban pensando en matarlo. No, porque muy lindo cuando viene, pero vino y ya nos tocó la plata, ya nos tocó lo que no nos gustaba. El martes vuelve y él comienza con una serie de enseñanzas. Y ahí encontramos que varias veces confronta con las autoridades del templo y les responde con parábolas. Y también le preguntan acerca de la resurrección. Y en ese momento el discurso se vuelve como más apocalíptico, ¿no? Jesús empieza a hablar acerca del futuro, acerca del fin del mundo, de las señales que iban a venir. Y hace un par de aclaraciones que nos dan las bases para algunas de nuestras doctrinas importantes. Fíjense lo que dice ahí Mateo 24, versículos 36 y 37. Pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús aquí está hablando acerca de cuando Él iba a volver. Y Él dijo que ese tiempo nadie lo iba a saber. Nadie lo sabe. Y aquí introduce esta palabra que tenemos ahí, venida, que en el griego original la palabra es parusía. La parusía para la mayoría de los cristianos es el acontecimiento esperado del final de la historia, la segunda venida de Cristo a la tierra. No sé, alguna vez escucharon el término, seguramente para muchos sea la primera vez que lo escuchan, pero este término se refiere y está unido a la palabra también Maranata, el Cristo viene. Y Jesús introduce aquí esta doctrina bíblica que nos habla acerca de esta esperanza. Él dijo, voy a volver. ¿Saben que Jesucristo dijo que así como se fue, un día va a volver a buscar a los suyos? Y eso se supone que somos nosotros. Pero la idea principal de lo que está diciendo Jesucristo aquí es que no se sabe cuándo va a suceder. Que nadie sabe, solamente Dios sabe. Por lo tanto, todos esos que dicen, no, ¿sabes cuándo viene el fin del mundo? Ahora están diciendo que viene en el 2050. ¿Se recuerdan que fue primero en el 2000? Después fue en 2012. 2012 estábamos fritos ya, ¿no? Porque se viene el fin del mundo. Ahora dicen que es el 2050. Los testigos de Jehová dicen que fue en 1912, que ya fue. Y hay otros más. Los adventistas también dicen que vino en un momento, pero después que no. Pero la Biblia nos dice, Jesús dijo, nadie sabe. Así que no sé cómo estos intentan saber algo que la Biblia, Jesús mismo dijo, nadie sabe. Si nadie sabe, ¿quién sabe? Ah, bueno, ok.
Está claro, ¿no? Bueno, digo, porque algunos están muy preocupados para saber cuándo va a suceder. La Biblia dice que no se sabe, pero que va a suceder y que debemos estar preparados. ¿Ok? Debemos estar preparados. Volviendo al relato, nos encontramos con esta historia que a lo mejor nos cueste un poco entender. Primero, y esta es una historia que yo la escuché desde niño, porque la he escuchado predicar un montón de veces, pero ¿quiénes son estas mujeres? ¿Por qué 10 mujeres esperaban al novio? Yo, cuando era chico, pensaba, qué suertudo. No, ¿qué son? Todas novias del novio. ¿Qué le pasó a ese? ¿Está mal? ¿No leyó la palabra de Dios que dice un hombre, una mujer? Claro. Entonces a mí esto siempre me hizo un cierto ruido porque no entendía demasiado las costumbres que estaban viviendo ellos. A ver, según la costumbre de los judíos, y esto me van a poder corregir los hermanos que estuvieron en el Instituto Bíblico con usos y costumbres, la palabra de la materia de usos y costumbres, el casamiento se componía de 3 etapas. En el primero, a todo esto, no se imaginen un casamiento como nosotros lo imaginamos, el casamiento donde hay un cortejo romántico, todo eso, porque eso es de ahora. Antes el casamiento lo arreglaban los padres, ¿no? Y arreglaban todo y los hijos tenían que estar de acuerdo, ¿no? En esa época era así. Entonces primero se concretaba el compromiso cuando el padre del novio y de la novia se reunían para establecer el pacto. En ese pacto había ya un arreglo económico. El padre del novio tenía que pagarle al padre de la novia. ¿No? Algunos dicen, qué lástima, no así. Tengo varias mujeres, podría haber sacado unos pesos. ¿Pero por qué le pagaba? Porque se llevaba a alguien que trabajaba en la casa. Alguien que trabajaba en el campo, alguien que trabajaba con los animales. Entonces se llevaba fuerza laboral. Le tenías que pagar lo que te llevabas. Entonces esa era la dote, ¿no? Y se tenía que pagar. El segundo paso de ese matrimonio, se hacía una reunión en la casa de los padres de la novia. Y estando presentes los novios, los padres y otros testigos, cambiaban los votos y se desposaban. Pero todavía no estaban casados. Todavía seguía cada uno en su casa. Ojo, este segundo pacto era tan serio que para romperlo había que divorciarse. El tercer paso del casamiento, después de varias semanas o de varios meses de espera, se realizaba el casamiento formal. Y en la etapa final, el novio, acompañado de sus amigos, iba a buscar a la novia. Y la novia la esperaba con su cortejo, con sus amigas, que eran como ella, solteras. Por eso había 10 vírgenes aquí, porque eran chicas solteras, sin casarse, y que eran amigas de la novia, y estaban esperando al novio de su amiga. ¿Ok? ¿Entienden cómo viene ahora? ¿Vieron que no era lo que yo pensaba? No digo para que aclaremos cómo vienen las cosas. Cuando el novio llegaba, los amigos iban por el pueblo, a veces iban de un pueblo a otro, a veces en el mismo pueblo, pero cuando el novio llegaba y no se sabía cuándo llegaba, es como algunos amigos míos, cuando me dicen, voy a tu casa, ¿a qué hora venís? A las 5, y no sé cuándo van a venir. ¿Ustedes tienen amigos de esos? ¿Sí? Bueno, son como el novio. Si son como el novio de las parábolas de las 10 vírgenes, así le tienen que decir. Entonces, cuando el novio llegaba, los amigos iban gritando, ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! ¿No? Y era un acontecimiento tan importante que estaba invitado todo el pueblo y todos iban a esa fiesta, porque era algo impresionante, imagínense poblaciones mucho más chiquitas que la que tenemos ahora, pueblitos donde la gente vivía de otra forma, ¿no? Y una fiesta era un gran acontecimiento. Saben que a todo esto, cuando llegaba el novio,
y a veces llegaba la noche o a la medianoche, porque lo hacían a propósito, era como parte del rito de decir, a ver a qué hora llega. Tenían que salir a recibirlo y tenían que estar preparados si era de noche y no podían salir sin iluminarse. Y saben que esto, uno diría, bueno, de aquella época. No, actualmente en algunas regiones algunas zonas de esa región, todavía tienen costumbres muy parecidas. Donde el novio va a buscar a la novia a la casa de la novia. De hecho hay una zona de Europa donde tiene una costumbre muy parecida. Vi la otra vez no sé en qué país de Europa del Este, no recuerdo bien, pero veía todo un casamiento, y eran muy jovencitos, creo que lo vimos con Lore, en Rumania. Bueno, y ellos tenían toda una costumbre así, ¿no? De que arreglaban las cosas, después iban a la casa del novio, y a la casa de la novia, y después, todo muy parecido a esto. Salían a hacer ruido por la calle cuando el casamiento. Les digo, estas son costumbres orientales que a nosotros nos cuesta entender. No, decir, bueno, ¿cuándo se van de luna de miel? ¿No? Y en realidad estuvieron meses preparando todo esto. Bien, como les decía, lo que Jesús les contó es una historia que ellos conocían. No les sonaba tan raro como nos sonó a nosotros. Ustedes vieron que yo le leí esta historia y ustedes estaban diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo? ¿Qué casamiento más raro? Para ellos era normal. Bien, entonces vamos a ver ahora el significado de este acto. Esta parábola, como todas las de Jesús, tiene el sentido para los que escuchaban ahí, tiene un sentido, y para nosotros tiene otro. Tiene un sentido local y un sentido universal, podríamos decirle. Fíjense que el texto dice, y arrancó diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Vamos a ver acá los personajes que están en esta representación. Tenemos a las vírgenes, a la lámpara y al novio. Vamos a empezar de atrás. Al novio. Tanto para los judíos como para nosotros los cristianos, el novio representa al Mesías, al Cristo, al que iba a venir. Ellos están esperando que venga por primera vez, nosotros estamos esperando que venga por segunda vez. ¿Ok? Entonces el novio representa a Cristo. Las vírgenes, para los oyentes, representaban a Israel. Y para nosotros representan a los creyentes en Cristo. Pero quiero hacer una aclaración acá. Algunos pasajes, sobre todo el apóstol Pablo, habla de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa, como la novia. ¿Ok? Pero no confundamos, porque esta no es la alegoría que está haciendo Jesús en este lugar. Jesús no está queriendo comparar a él con el esposo, a la iglesia. No. Él está presentando otra cosa. Él no está hablando de las bodas del Cordero, sino que este mensaje está hablando de estar preparados para el momento en que Jesús vuelva. Ese es el sentido de esta parábola. No tenemos que buscarle otro sentido más rebuscado porque no lo tiene. Y notemos que habla de vírgenes. Es decir, ellas eran aptas para cumplir con ese rol, y trayéndolo a nuestro tiempo, de nuevo, porque tenemos que traer la palabra de 2000 años para ahora, esta representa a la gente que esperan la parusía. ¿Recuerdan lo que era parusía? La venida de Cristo. Es decir, todos aquellos que se identifican con Cristo. Sin embargo, hay algunos que están realmente comprometidos y otros son creyentes meramente nominales. Yo voy a usar un término que a veces usó mi papá. Son creyentes domingueros. ¿Conocen algún dominguero? No quiero ser grosero con esto, pero quiero decirle, el evangelio se vive todos los días. Es imposible seguir a Cristo solamente un día por semana aquí en la iglesia. Lo tenés que seguir el lunes en tu casa, el martes en el trabajo, el miércoles en el tren, el jueves en el supermercado. ¿Ok? A Cristo se lo sigue todo el tiempo. No tenés un tiempo donde voy a la iglesia. Ok, voy a la iglesia porque me voy a poner bien, me voy a portar bien. Eso no es
ser un seguidor de Cristo ni siquiera es estar preparado. ¿Ok? Por eso es que insistimos con los grupos de amistad. Decimos, por favor, únanse a un grupo de amistad. Se los pedimos por favor, porque sabemos de que no alcanza con eso. Queremos que se reúnan en las casas, que oren en su casa. Porque eso es lo que nos hace estar preparados, mantener el aceite lleno. Entonces, como les decía, todos los que estamos aquí somos del grupo de los prudentes, ¿verdad? Parece que a uno le dio un poquito de miedito. Bien. Vamos, las lámparas. ¿La lámpara qué significa? ¿Para qué se usa la lámpara? Para la luz, exactamente. Entonces, estas eran lámparas de aceite y básicamente la pueden hacer en su casa si quieren, ¿eh? Un recipiente con un pedazo de tela que hacía de mecha, lo encienden y le ponen aceite adentro. Bien, entonces este sinónimo, esto significa, tiene un significado alegórico. Tiene que ver, el aceite es el combustible que se le ponía a las lámparas. Y esto significa prepararse. El aceite significa preparación. En cuanto a los judíos, ellos eran el pueblo elegido por Dios. Toda su historia debería haber sido una preparación para la venida del Mesías. Deberían haber estado preparados para cuando Él viniera. Pero estaban totalmente desprevenidos. No lo vieron venir. Jesús les estaba diciendo eso. Les estaba diciendo, aquí estoy, no me están viendo. Algunos sí, otros no. Pero también es una advertencia para nosotros ahora. Fíjense lo que dice el texto. Dice, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Y ahí tenemos 2 clases de personas que están insensatas y prudentes. Vamos a hablar del carácter de estas personas. ¿Qué es el carácter de las personas, de los cristianos? Acá dice que 5 eran insensatas y 5 prudentes. No sé si se puede tomar como regla, ¿no? Pero en los versículos finales del capítulo anterior, el capítulo 24, Jesús dice que habrá 2 en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Habrá 2 durmiendo en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. Y algunos dicen que aquí ven una regla que puso Jesús de que la mitad de los cristianos no son lo que parecen. Y a mí me ponen los pelos de gallina y espero que no sea así. Espero que simplemente sea una imagen, una alegoría más. Porque la verdad sería terrible que la mitad de los que estemos aquí, ¿qué mitad será? ¿La de acá? ¿De acá? A ver, en realidad Mateo 7 Jesús le dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Así que la verdad que es una realidad esta. Pero bueno, vamos a la palabra insensato. La palabra insensato significa tonto. ¿No? Entonces, si le querés decir a alguien, no querés decirle tonto, lo querés con más altura, decís, qué insensato que sos. Ahora ya veo que después tienen problemas. La palabra insensato en el griego es moros. Y de ahí viene nuestra palabra morosidad o moroso, que es cuando algo se dilata en el tiempo. Por lo tanto, como algo lento. Por lo tanto, acá está diciendo que las 5 vírgenes eran un poco tontas, un poco lentas, un poco lelas. Está diciendo eso. Está diciendo como que eran un poco tontas. Uno no quiere ser tonto. No, a uno no le gusta que lo tomen por tonto. Pero acá está diciendo de que ni siquiera sos un pecador, porque fíjense que no dice que eran pecadoras, que eran malas, dice que se durmieron todas. No, entonces no es un problema el dormirse, no es un problema el descansar, el disfrutar de la vida. Acá dice, es un problema no estar preparado, es una tontería no hacerlo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, tenemos la tendencia a
dejar para más tarde las cosas. Es como, a ver, y aquí vamos a ver algo. La Biblia nos advierte que hay cosas que no se pueden dejar para último momento. Por ejemplo, es demasiado tarde preparar un examen la noche anterior. Es demasiado tarde querer prepararte para una habilidad que no tenés cuando te ofrecen ese gran trabajo que sería tu trabajo soñado, pero que no reunís todas las condiciones. Es demasiado tarde. Y lo mismo, dejamos para más tarde nuestro encuentro con Dios. ¿Cuántas veces dejamos para más tarde el involucrarnos en los ministerios? Dejamos para más tarde el servir a Cristo. Dejamos para más tarde el congregarnos. Dejamos para más tarde el servirle, hasta que ya es demasiado tarde. Y van entendiendo por dónde viene el título del mensaje. Y por otro lado, también este pasaje nos está mostrando que hay cosas que no se pueden pedir prestadas. Las chicas estas no podían conseguir aceite prestado de sus compañeras sin que todas se quedasen sin aceite. De la misma manera, nosotros tampoco podemos pedir prestados las habilidades que no tenemos y tampoco podemos pedir prestada una relación con Dios. No sirve que tu mamá ore por vos. No sirve que tu esposa vaya a la iglesia. Cada uno debe llenar su propia lámpara. No sirve que toda tu familia se congregue y vos dices, total, ellos oran por mí. No sirve, no sirve. Te quedás. Así de fácil. Es personal. No podemos pedir prestada la relación con Dios. No se puede pedir prestado un carácter. Lo tenés que formar. Lo tenés que llevar puesto. No podemos estar viviendo siempre prestado de capital espiritual que reunieron otros. Hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirirlas por nosotros mismos. No sabemos cuándo va a suceder, pero Cristo nos dice que un día va a volver. Y nos concede a todos, a cada uno de nosotros, un tiempo para prepararnos. Veamos que estas mujeres no fueron reprochadas porque se quedaron dormidas, porque todas se durmieron, como les decía antes. Y el hecho de velar y estar preparados no significa que no podemos descansar, que no podemos disfrutar de la vida, sino que simplemente tenemos que vivir preparados. Tenemos que tener en mente a Cristo todo el tiempo. La salvación, mis amigos, la salvación, mis hermanos, es una experiencia personal, es una experiencia intransferible. No se puede culpar a las prudentes por no compartirles. ¡Ay, qué egoístas que fueron! No. Tu aceite es tuyo. Eso, por más que vos estés recontra encendido, si el que tenés al lado no lo está, no sirve de nada lo que vos le puedas dar. Cada uno tiene que lograr propio. El aceite solo significa un estado de preparación o una experiencia genuina de salvación. Y no se puede cubrir con eso la necesidad de otro. Por eso les decía cuando empezábamos que no hay frase más triste que decir es demasiado tarde. ¿No? Es demasiado tarde. No vaya a ser que nos la digan a nosotros un día cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, mis amigos, mis hermanos, con esto, como les decía, terminábamos esta serie de mensajes que hablan de cómo es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es para gente que se queda quieta. Entonces, a lo mejor hasta ahora tu vida ha sido esto, ¿no? Demasiado tarde. Pero hoy le quiero decir una cosa. No es demasiado tarde. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Hoy estás a tiempo. No es demasiado tarde. Demasiado tarde queda el futuro, pero hoy todavía estás a tiempo de llenar tu lámpara, de llenar tu vida con Cristo. Y te digo, no sirve que seas solo de los domingos. Tenés que tener a Cristo
todos los días, en tu casa, con la música que escuchás, con las cosas que decís, con las cosas que hablás. Tenés que llenarte de Cristo. Esa es la única forma de vencer a Satanás.